Muy buenas noches. Nuestro grupo va a presentar la siguiente simulación de audiencia correspondiente a la materia de sala de argumentación y juzgamiento penal. Este grupo está conformado por 3 integrantes. Valeria Cadena será la parte de fiscalía. José Arias será el encargado de la defensa técnica y mi persona, Jonathan Arévalo, será encargado de realizar el papel de juzgador. Es así como damos inicio a la presente audiencia. Muy buenas noches, les saluda el secretario del juez presente, el abogado Alexander Hoyos. Solicito al denunciado tenga la bondad de ingresar y ubicarse en el extremo izquierdo de la sala y al denunciante al extremo derecho de la sala. Y el público en general tenga la bondad de guardar silencio y de estar en su sitio para que ingrese el señor juez. Muy buenas noches, señoras y señores. Mi nombre es Jonathan Alexander Arévalo Ortiz, juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de la ciudad de Ambato. Señor secretario, por favor constate si se encuentran presentes las partes procesales y todas las personas convocadas para la diligencia. Certifique también que nos encontramos en el día y hora señalados para que se lleve a efecto esta audiencia. Buenas noches, señor juez. Cumplo con certificar que nos encontramos en el día y la hora señalados para la presente audiencia. Por parte de Fiscalía se encuentra la abogada Valeria Cadena y por parte de la Defensa Técnica el abogado José Ignacio Arias, representando al señor José Tuárez, quien es el acusado. Así que certifico que se encuentran todas las partes procesales encontrándonos el día 27 de octubre a las 22 horas con 40 minutos, por lo que se puede dar inicio a la presente audiencia, señor juez. En cuanto a los equipos telemáticos, se encuentran funcionando de óptima manera. Muchas gracias, señor secretario. En base a que se encuentran las partes procesales en el día y horas señalados, declaro instalada la presente audiencia en contra del señor José Tuárez. En el caso de flagrancia, como primer punto, trataremos la legalidad de aprehensión, para lo cual cedo la palabra a la señorita fiscal para que se pronuncie al respecto. Muy buenas noches, señorías, señor secretario público presente. Para fines de audio y video, me identifico, soy la abogada Valeria Cadena, quien actúa en calidad de fiscalía. En efecto, se declara la legalidad de la aprehensión en base a lo siguiente. El día lunes 23 de julio del 2019, aproximadamente a las 8 de la noche, el señor Antonio Rodríguez Mendieta, mientras se dirigía a su domicilio que lo tenía ubicado en las calles Juan Benigno Vela y Martínez, al momento de ingresar, el mismo es abordado por el señor José Miguel Tuárez Martínez, el mismo que le apunta con un arma de fuego y acto seguido le arranca su bolso, en el cual tenía una laptop y un celular. En ese momento, la hoy víctima se resiste tratando de quitarle el arma, por lo que José Tuárez procede a propinarle 2 disparos, uno a la altura del pecho y otro en la cabeza, provocando su muerte inmediata. Es así también, señor juez, que se procede a dar la fuga del señor antes mencionado con las cosas sustraídas, siendo detenido a pocas cuadras del lugar por 2 ciudadanos del sector, mismos que observaron los hechos y llamaron a la policía a fin de que procedan con su detención. Como podemos connotar, los hechos se desprenden de un parte policial. Nos encontramos evidentemente ante un delito flagrante, mismo que se haya tipificado en el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal, puesto que cumple con todo lo que determina el código mencionado, por lo cual solicita a su autoridad declare la legalidad de todo lo actuado. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Muchas gracias, señorita fiscal. En base al principio de contradicción, cedo la palabra a la defensa técnica para que pueda realizar su contradicción. Buenas noches, señor juez, señorita fiscal, público presente. En este caso, señor juez, no tengo nada que alegar respecto de la legalidad de la aprehensión, ya que nos encontramos dentro de las 24 horas conforme a lo establecido en la ley. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Escuchado las partes y en base a lo expuesto, se califica de flagrante los hechos, es decir, se declara calificada la aprehensión en el presente caso. Prosiguiendo con la audiencia, tratando los puntos de formulación de cargos y las medidas cautelares, por lo cual corro traslado a la Fiscalía
a fin de que se pronuncie al respecto. Con su venia, señor juez, en esta audiencia, Fiscalía procederá a formular cargos contra el ciudadano cuyos nombres responden a José Miguel Tuárez Martínez, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en las calles Virgen del Sol y Heroína de esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en base a lo siguiente. El día lunes 23 de julio del 2019, aproximadamente a las 8 de la noche, el señor José Antonio Rodríguez Mendieta, mientras se dirigía a su domicilio, que lo tenía ubicado en las calles Juan Novela y Martínez, al momento de ingresar al mismo es abordado por el señor José Miguel Tuárez Martínez, mismo que le apunta con un arma de fuego y acto seguido le arranca su bolso, en el cual tenía una laptop y un celular. En este momento la víctima se resiste, tratando de quitarle el arma, por lo que José Tuárez procede a propinarle 2 disparos, uno a la altura del pecho y otro en la cabeza, provocando su muerte instantánea. Inmediatamente se dio a la fuga con las cosas sustraídas, siendo detenido a pocas cuadras del lugar por 2 ciudadanos, mismos quienes observaron los hechos y llamaron a la policía a fin de que procedan con su detención. Es por ello, señor juez, por todo lo manifestado, Fiscalía procede a formular cargos en base al artículo 189, inciso 6, en calidad de robo. Como menciona este artículo, si a consecuencia de lo que se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de 22 a 26 años. Durante esta investigación, su señoría, realizada por mi persona, se han obtenido los siguientes elementos de convicción. En efecto, como primer elemento de convicción tenemos la versión de Manuel Río Frío y Roberto Gaboa, sujetos que estuvieron a media cuadra del lugar de los hechos, quienes fueron y observaron todo lo ocurrido e incluso fueron los que procedieron a la aprehensión del ciudadano. Como segundo elemento tenemos la versión de la hija del occiso, quien escuchó los disparos, salió a la calle, observó a su padre agonizando y vio que un ciudadano salió precipitadamente en carrera. Como tercer elemento tenemos el parte policial de aprehensión, mismo que fue suscrito por los policías de nombre Rodrigo Calero y Jonás Campuzano, quienes acudieron al lugar y observaron que la muchedumbre tenía detenido a un sujeto. En efecto, como cuarto elemento tenemos la pericia del reconocimiento del lugar de los hechos en las calles Juan Brin Novela y Martínez, que fue suscrito por el agente Gilberto Guamante. Como sexto elemento tenemos la pericia médico-legal de autopsia en la persona del señor quien en vida se llamó José Antonio Rodríguez Mendieta, mismo que ha sido suscrito por el médico Leoncio Vivas. Como séptimo y último elemento de convicción tenemos la pericia de reconocimiento de evidencias, suscrito por el sargento Elías Moreta. Es así, su señoría, que solicita a su autoridad se notifique al señor que se inicie la instrucción fiscal por el tiempo de 60 días. Es así como de esa manera pongo a conocimiento de las partes el expediente a fin de que pueda ser revisado oportunamente. Es así, señor juez, que solicita, además de en concordancia con el artículo 522, numeral 6, solicita a su autoridad se dicte prisión preventiva en contra del señor José Miguel Tuárez Martínez, puesto que es la única forma que podemos asegurar la comparecencia del procesado dentro de una audiencia. Por lo expuesto, señor juez, y de conformidad con todo lo que establece el Código Orgánico Integral Penal, el señor José Miguel Tuárez Martínez debe someterse a las medidas cautelares ya mencionadas, señor juez. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. En base al principio de contradicción, se concede la palabra a la defensa técnica para que se pronuncie al respecto. Gracias, señor juez. Voy a iniciar con respecto a lo mencionado por parte de la señorita fiscal, refiriéndonos a la causa del señor José Miguel Tuárez Martínez. Es preciso dar a conocer que el señor José Antonio Rodríguez Mediata, por voluntad propia, le entregó la laptop y el teléfono y luego salió corriendo, siendo así que de manera inmediata mi defendido inició la persecución tras dicho sujeto. Al momento de alcanzarlo, se generó un forcejeo y una posterior riña, en el cual el occiso fue impactado con 2 disparos. Cabe mencionar que mi defendido forma parte de la fuerza policial mencionada por Fiscalía, por lo que él tenía su arma de dotación como tal. No obstante, no es responsable de dicho delito, lo cual, como lo menciona Fiscalía,
por lo que solicito a su autoridad otorgar medidas cautelares no privativas de libertad como tal. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Gracias. Con la documentación presentada por la defensa, corro traslado a Fiscalía para que se pronuncie al respecto. Señor juez, revisada la documentación presentada por el abogado defensor del señor José Miguel Tuárez Martínez, Fiscalía, en virtud del artículo 522, numeral 1 y 2, acepta el pedido presentado por el abogado defensor y sugiere a su autoridad que se dicte como medidas cautelares los artículos ya antes mencionados. Y en su momento oportuno, nosotros daremos la veracidad de todo lo actuado. Continuando con las medidas cautelares, en base a lo expuesto por las partes, este juzgador reside en lo siguiente. Es necesario observar la naturaleza de la prisión preventiva como una de las medidas más graves que se le puede dictar a una persona. Esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado estableciendo que tiene un carácter excepcional, que la misma se debe sujetar a los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y presunción de inocencia. Asimismo, la Constitución señala que la libertad es la generalidad. Por lo mismo, y en base a lo antes mencionado por las partes y a lo manifestado y fundamentado por la defensa técnica y acogido por la Fiscalía, se dicta las siguientes medidas cautelares establecidas en el artículo 522, numerales 1 y 2. La primera, la prohibición de salida del país del señor José Tuárez, lo cual se oficiará a migración de la Policía Nacional. Como segunda medida cautelar, se dicta la presentación periódica cada 15 días que debe ser realizada por el señor José Tuárez en la oficina del fiscal a cargo del presente caso, de 8 de la mañana a 5 horas p.m. Concluidos los puntos a tratar, y siendo las 18 horas con 20 minutos, declaro concluido la presente audiencia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, su señoría. Hasta aquí la intervención de la presente audiencia. Muchas gracias, doctora. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, señoría.